Bueno, lo prometido, le estamos dando la bienvenida y agradeciéndole su presencia a Magdalena Ruiz Guineazú. Pero muchas gracias por invitarme, chicos. Por favor, Magdalena, toda nuestra admiración. Para nosotros sos como la pachamama de esta profesión, sos como alguien al que nos gustaría seguir y tener una trayectoria como la tuya. Y la primera pregunta, despegue vertical total. A ver. Cristina, ¿cómo la definirías a la presidenta de la Nación? Digo, como periodista y como mujer. Mira, justamente ayer fue cuando la vi en pantalla hablando de los que se van y los que no se van, ¿no? Claro. Tomándose de la frase aquella de que se vayan todos. Que se vayan. Bueno, yo creo que no era, digamos, un giro literario, sino que ella no tiene la menor intención de irse del poder, sea el que sea, ¿no es cierto? Obviamente ahora de afuera. Pero creo que a quien sea el nuevo gobierno le va a hacer la vida imposible. Creo que eso me llamó la atención porque lo dijo con tanta bronca, ¿no es cierto?, de tener que irse, que pensé, bueno, pero lo que cuenta acá es el país, no son nuestras historias personales, ¿no? Claro. ¿Vos la ves enojada a Cristina, Magda? Muy. No sé, volví a ver el tape de ayer. Sí, no, se la nota que en los últimos tiempos... Sí. Ahora, Magdalena, vos tuviste la posibilidad de entrevistar a Néstor Kirchner en su momento cuando era presidente de la Nación. Sí. ¿Hay ahí, vos ves algo distinto o era un matrimonio que se complementaban en todo? Mira, políticamente, digo, ¿no? En aquella oportunidad fuimos a la Quinta de Olivos, ¿no es cierto?, con el camión de exteriores. Fue muy amable Néstor Kirchner. Incluso, te digo, contestó todas las preguntas a su manera, por supuesto. Presidente, ¿dónde está la plata del sur? No se preocupe que está en buenas manos. ¿Pero en buenas manos de quién? Bueno, del gobernador, pregúntele. No, vivísimo. Pero, digamos, con una cosa muy cordial. Es decir, dos personas que piensan distinto y que se sientan a tomar un café, claro, ¿no? Ella se asomó, la actual presidenta se asomó, preguntó si nos habían servido café, le dijimos que sí, me levanté, la saludé y ahí terminó, digamos, el encuentro. Pero con Kirchner no, nos quedamos charlando, era la época en que estaba Alberto Fernández. Claro, el jefe de gabinete, ¿no? Que me llama el día antes, me dice, ¿seguís hinchando con la nota? Y sí, se la pedí 40 veces y entonces me dijo, bueno, mañana a las 3 de la tarde. Bueno, al día siguiente a las 3 de la tarde estábamos todos ahí. Me imagino. ¿Dónde sentís que empezó esta profundización de la violencia, de esta idea del amigo-enemigo, de este enojo que vos describís de Cristina? ¿En qué momento vos empezaste a notar que la cosa se iba poniendo día a día más espesa hasta llegar a los niveles de hoy? Mira, es un personaje que la verdad que cuando se escribe esta historia, ¿no?, va a ser interesante observarlo. Porque, ¿se acuerdan cuando en Harvard, ¿no es cierto?, dijo, esto no es la matanza? Claro. ¿Cómo vas a decir una cosa tan ofensiva, tan degradante, para ¿no?, tu propio claro, país, ¿no es cierto? Claro. Y yo estoy segura que, por otro lado, ella debe querer mucho a su país, como ella dice, mi lugar en el mundo, etcétera, etcétera. Pero tengo la sensación que es una persona como que no mide sus palabras, ¿no? Magdalena, vos sufriste varios ataques como muchos periodistas independientes, pero hubo algunos que fueron especialmente, por lo menos vistos desde afuera, para mí muy agresivos, como que te sometieron en la plaza pública, cual época de Mussolini, a un juicio popular, las madres de Plaza de Mayo con otros sectores. ¿Vos qué sentiste en ese momento? Nosotros antes del programa estábamos comentando que vos tuviste la extraordinaria posibilidad periodística de poner al aire una cinta grabada de aquella época, cuando Eve de Bonafini te agradece que vos la entrevistes porque casi nadie se atrevía a entrevistarla, ¿no? Sí, vos sabés que hay que tener un buen archivo, ¿no? Claro. Y como yo soy antigua, tengo un montón de cassettes, ¿no es cierto?, en distintos cajones. Y uno de ellos es de febrero del 84, efectivamente, donde Eve me agradece, como vos acabas de señalarlo, haberla sacado al aire en varias oportunidades. Y yo creo que era lo que correspondía hacer, ¿no es cierto? Era tan heroico lo que estaban cumpliendo las madres, estaban tan solas, era tan peligroso lo que hacían en aquel momento, ¿no es cierto?, que lo menos que se podía hacer era sacarlas al aire, ¿no? Claro. Pero esa voltereta, ¿no es cierto?, de que después te hagan un juicio en la plaza pública, no sé, es muy raro. Es muy raro. ¿Te produjo dolor? Eso quería preguntar, porque imagino que no solamente la entrevista con Eve, tu participación en la CONADEP, tu defensa valiente siempre de los derechos humanos desde esa época hasta ahora, digo,
¿te dolió ver esa imagen, que sea Eve, que sea en esos términos, que sea en la Plaza de Mayo, que haya sido presentado como un juicio público, como si hubieras cometido algún delito, digamos? ¿Qué fue lo que te pasó vos en lo personal? Me dio muchísima bronca. Quizás sea poco elegante y debería decirles, me dio una pena infinita, me puse a llorar. No, no me puse a llorar. Me dio muchísima bronca. Recordé cuando con mi marido íbamos a almorzar con las abuelas en un lugar muy chiquitito que tenían en Montevideo y Corrientes. Cuando Eve alguna vez y Azucena Villaflor, pobrecita, vinieron a Radio Continental, ¿no es cierto?, donde estábamos nosotros, porque, claro, leíamos los editoriales de Bob Cox. Claro, en el Buenos Aires Herald. Claro, en el Buenos Aires eran bilingües, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, vos no habías nacido, pero... Tuvieron vos, un Alfredo, rol sí. importantísimo. Claro. Bob. Entonces, imagínate lo que significaba en aquel momento que los militares se lo tuvieron que bancar, porque no querían líos con Estados Unidos, claro, ¿no? Tener un editorial bilingüe en donde se hablaba de las heroicas madres de Plaza de Mayo, las locas de Plaza de Mayo, como decía Cox, ¿no? Y ese fue el comienzo, ¿no? Claro. Las solicitadas también que publicaron La Prensa y La Nación, fíjate, sí, encabezadas siempre por Marilena Walsh, Ernesto Sábato, Monseñor de Nevares. Bueno, la lista es larga. El Bisonte, Allende. Oscar Allende, don Oscar Allende. Oscar Allende. La democracia cristiana en pleno. Seguro. Por eso no me gusta la gente que se apropia de los acontecimientos en los que no ha participado, ¿viste? Yo muchas veces he pensado en vos como referente política periodística, digamos. Y yo creo que, decime si me equivoco, pero yo te definiría como que sos una amante profunda del oficio de periodista. Siento que te conmueve, después de tantos años, te sigue conmoviendo una linda entrevista, tener una primicia. Disfrutás mucho de la pasión del periodismo. Sí, claro, pero vos también. Sí, bueno, claro. Pero no vayas a creer que es tan habitual. Hay mucha gente que también toma este trabajo como una cosa burocrática. Cuento una pequeña anécdota, sí, que me parece que lo puede describir. Nosotros, por supuesto, estamos a la tarde en Radio Mitre. Magdalena tiene el programa los sábados y viene todos los días al mediodía. Cuando fue la marcha por la muerte del fiscal Nisman, sí, esa marcha multitudinaria, sí, nosotros estábamos al aire, terminaba tu programa, empezaba el mío, y yo pregunto, ¿quién está de la radio? ¿Quién está de la radio en la marcha para cubrirla? ¿Qué cronista, qué movilero tenemos en ese momento en la marcha, digamos, en la manifestación? Y me dicen, Magdalena. Yo, no puede ser, no puede ser. Llovía, era una cosa, digo, Magdalena, ¿cómo? Y me dicen, te juro que está Magdalena. Y la saqué al aire. Hizo la mejor crónica que yo escuché de esa marcha ese día, en el lugar de los hechos, con la lluvia, tapándose como podía. No, compramos bolsas de residuos. Bolsas de residuos. Claro, y les hicimos un tajo y nos la pusimos. Como si fueras una persona que recién empieza en esto, Magda, con esa misma pasión, con esa misma necesidad de estar ahí en el lugar de los hechos. Pero es que, oíme, tú eres muy niño aún. El lugar de los hechos es el gran lugar. No podés estar en otro lado. Claro. Te morís de angustia si, por ejemplo, algo importante pasó en la esquina de tu casa y vos no te enteraste. Terrible, ¿no? Además fueron tus orígenes. Pues, arrancaste, se puede decir, como movilera de Cacho Fontana. Exacto. Sí. Ese fueron tus orígenes. Hacía noticiero. Entonces, Cacho me llama un día, en esa época éramos muy ceremoniosos, me dice, mire, acabo de verla en el noticiero, me gustaría que trabajara para mí. Y entonces, viste, era como si te llamara el Papa, más o menos. Cacho era un ícono de la radio. Además, y de la televisión. En la radio y después video show, cuando trae las cámaras, la famosa máquina de mirar, ¿no? Máquina de mirar. Y bueno, era realmente fascinante. Entonces, cuando yo ni pregunté, primero pensé que eran uno de mis hijos que me estaban cargando. No podía ser cierto que fuera Cacho Fontana. No, era Cacho. Era Cacho, qué maravilla. Trabajamos juntos bastante tiempo. Y qué lindo trabajar con Cacho. Mira, yo te voy a pedir que le des un consejo o que juzgues lo bueno y lo malo de una periodista. No te voy a decir cómo se llama esa periodista, pero te voy a mostrar la fotografía, la primera de las fotografías que tenemos. A ver, ¿vos qué le dirías a esa periodista que está allí en cámara? Esa belleza de periodística. Le puedo decir que tiene unas cuantas arrugas menos. Unas cuantas arrugas menos. Gracias a algún producto de buena tintura, ha conservado el color original. ¿Qué te puedo decir? Sí. Pero ¿qué cosas tenía esa Magdalena que estamos viendo en pantalla de falta de experiencia o qué cosas
cosas tenía de positivo? ¿Cómo lo recordás, no? recordás aquella época, Magda? Mira, Porque para una mujer en aquella época no era tampoco tan... No había muchas mujeres periodistas en esa época, por lo menos de tanta trascendencia o en los medios audiovisuales. No, pero estaba Mónica Candomber, estaba Verónica Hollander. Había mujeres periodistas que estaban trabajando fuerte también. Pero, ¿sabes qué? Me parecía que no había ficción que se pudiera comparar con la vida. Con la realidad. Y tener la suerte de estar, digamos, participando de esa función, hablando de teatro, ¿no? Claro. La vida, como dice Calderón, creo, es así el gran teatro de la vida. Bueno, sí, es verdad, eso es verdad. ¿Cómo recién cuando estabas contando la anécdota de cómo empezaste a laburar con Cacho, hablabas de, pensé que era uno de mis hijos haciéndome una broma? Sí. Es muy difícil también cuando uno dice que una mujer llegue a la posición de importancia, de respeto, que vos llegaste en el periodismo y en los medios en general. Es muy difícil también conjugar con el rol de madre. Digo, es un esfuerzo importante, no solamente mientras están en tu panza, en tu vientre, sino después, la crianza. Digo, vos tenés una relación muy linda con tus hijos. ¿Cómo hiciste y cómo seguís haciendo hoy para conjugar eso de la profesional exitosa y la madre también exitosa? Mira, yo tengo un gran agradecimiento hacia mis hijos porque efectivamente me tuvieron mucha paciencia. Es decir, muchas veces yo estaba en casa, por ejemplo, cuando yo les decía, pero no, chicos, si yo estoy, cuando ustedes llegan del colegio yo siempre estoy. Y me decían, sí, bueno, pues estás hablando por teléfono. Y sí, el noticiero era a las 7 de la noche, imagínate a las 5 ya estaba como loca. Mis hijos me tuvieron mucha paciencia. Les estoy profundamente agradecida porque entendieron que a mí me fascinaba lo que estaba haciendo, ¿no? Claro, así que eso es un gran mérito que ellos tuvieron y creo que a esta altura no me guardaron rencor, lo cual es importante, ¿no? Esto es un mérito. Quiero mostrarte una foto, Magda, pero te quiero preparar antes porque es una foto conmovedora para mí, que yo los conocí. Y quiero que me hables, que me digas, porque yo también aquí considero que ha sido algo trascendente en tu vida. El Tano allí abrazándote con esa sonrisa de tanta felicidad de los dos, ¿no? Efectivamente, fuimos muy felices, muy, muy felices. Uno de los motivos para estar agradecida a la vida, ¿no? Estuvimos 27 años juntos. 27 años juntos. Sí. Y los recuerdo con un buen humor a los dos, Sí. Bromeando todo el tiempo, como compinche, como adolescentes, ¿no? Bueno, sí, pero fíjate que el Tano me ordenó la cabeza. ¿Ah, sí? Sí, yo siempre he sido muy poco ordenada para los números. Siempre decís eso en la radio. No, es que es verdad. Viste que es una cuestión, casi te diría, encefálica. Ahora, contame una cosa, Magda. ¿Es verdad que vivían en casas separadas con el Tano? Sí, por supuesto. Eso es de una eso... modernidad extraordinaria. Hay gente que ahora lo hace y se jacta de ser moderno. ¿Ustedes ya lo hacían? Mira, creo que eso nos permitió ser muy felices porque, bueno, los dos teníamos hijos, era una complicación así juntar dos familias. Entonces, mucho mejor cada uno en su casa, mucho teléfono, los fines de semana sí, los pasábamos juntos. Incluso cuando era el veraneo, claro, yo entiendo, con el familión que tengo yo, la hora del baño, por ejemplo, es una cosa terrible, ¿no es cierto? Entonces el Tano se había creado, por ejemplo, un departamentito a una cuadra en Punta del Este. Entonces llegaba a las 9 de la noche, espléndido, lavado y planchado, y entonces ya las bestias se habían aplacado y ya estaban muertas de sueño, ¿no? Me refiero también a mis nietos, ¿no? Claro, Así que siempre hemos veraneado en Malón. Pero sí, vivíamos en casas separadas, pues cuando él se enfermó, no. Vivimos juntos. Todo el mundo destaca eso como un gesto tuyo tremendo, que él se enfermó gravemente y ahí sí vos te mudaste para acompañarlo al Tano, ¿no? No, bueno, pero eso es lógico. Era claro, era esperable de un amor así, de una actitud como la tuya. Vos harías exactamente lo mismo. Seguramente que sí. Eso de estar, digamos, codo, día y noche, sí, Claro. es fundamental, ¿no? Magda, de todos los personajes de la vida política que has entrevistado, has cubierto giras del Papa, has entrevistado presidentes, has hablado con intelectuales de primer nivel, con artistas, ¿qué personalidad te ha conmovido, te ha marcado más o te ha asombrado por alguna característica? Mirá, son varios, no sé, por ejemplo, haberlo conocido a Wojtyła, ¿no? Siempre lo cuento, Claro. porque, claro, no solamente era el Papa, sino que era un polaco que venía de un campo de concentración. Había estado, no sé si 14 años en
un campo de trabajo forzados. Y además atravesar la cortina. Claro. Claro, acuérdense que Europa estaba dividida con la cortina de hierro, ¿no? Seguro. Y claro, de Roma, que es una ciudad así maravillosa, burbujeante, que brilla al sol, llegar a Varsovia, donde de pronto había edificios todavía con huellas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial me refiero. Lech Walesa estaba con prisión domiciliaria porque había levantado, había insubordinado los astilleros de Gdansk. Entonces tenía prisión domiciliaria y, por supuesto, éramos un montón de periodistas del mundo entero que moríamos por entrevistarlo a Walesa. Era imposible acercarse, ¿no? Claro. Y después, cuando baja Juan Pablo II del avión pontificio, estaba otro personaje legendario, el cardenal Wyszynski, que había estado en un campo de concentración, con un humildísimo ramo de claveles, como si te dijeran, vos dirás que las flores florecen por todos lados, bueno, pero se ve que no había plata para comprarlas, o no sé, era todo muy humilde y muy pobre, muy austero, y el camino del aeropuerto de Varsovia al centro de la ciudad era como una película de la guerra, con la gente vestida como las ves en las películas de la Segunda Guerra Mundial, claro, ¿no es cierto? Y, bueno, una situación muy dura y muy difícil. Yo me acuerdo que cuando fuimos a Czestochowa, que es donde está la Virgen Negra, los mineros, porque es una zona de mineros, dejaron de trabajar ese día para ir a la ceremonia donde estaba el Papa y perdieron el jornal. Y nosotros, los periodistas, que siempre almorzábamos y comíamos en el hotel de Varsovia, viste bien, típico, un hotel, ¿no es cierto? Ahí almorzamos en un bar donde almorzaba la gente común, ¿no es cierto? Y el menú era, por eso es muy impresionante, era una salchicha en un poco de caldo y una manzana. Ese era el menú para Ese era el menú para todo aquel que se sentara a la mesa, ¿no? Entonces te das cuenta que no te estoy hablando de hace 1000 años, te estoy hablando de 1977, 78. No, y además la caída del socialismo real, la explosión de la Unión Soviética, la recuperación, es realmente un momento histórico espectacular, ¿no? No, quiero también apelar a la experiencia de Magda como periodista y tratar de ver esta coyuntura, esta transición que estamos viviendo, tan accidentada y tan polémica, sobre todo el día de hoy, con todo lo que estamos viendo de tomas, de nombramientos, de saqueos a municipalidades. Has visto varias transiciones, algunas de gobiernos no democráticos a gobierno democrático inclusive. ¿Cómo estás viendo esta? ¿Cómo la estás viviendo? Mira, cuando estaba viendo justamente la ocupación de distintos predios, pensaba, bueno, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo estas personas se encontraron sin tener un techo mínimo? Porque lo que hemos visto por televisión son 4 ladrillos con una chapa de zinc encima, ¿no? Sí. Y uno se pregunta, ¿cómo en un país rico, próspero, un país inteligente como el nuestro, pueden ocurrir ese tipo de situaciones de verdadera miseria? ¿Qué hay detrás de eso? Claro. ¿No? ¿Quiénes son los punteros que los llevaron a ocupar esas tierras? ¿Por qué no hay un régimen, digamos, estatal que los proteja? Seguro. Porque, digamos, la asignación por hijo me parece magnífica, pero esa gente que está ahí prácticamente chapoteando en el barro no tiene esos beneficios. No tiene esos beneficios, y algunos contaban que había un sector de mafiosos que tenían hasta 3 y 4 terrenos, claro, para venderlos, y que se los vendían a la gente humilde que no tenía otra posibilidad que comprárselo, una cosa ilegal, pero por la desesperación de la gente, una cosa realmente terrible. Ha generado mucha polémica, mañana seguramente va a estar en todos los diarios. Mauricio Macri anunció en la casa de la doctora Carrió, junto con Mariana Zubik y el doctor Abel Albino, firmaron un compromiso para que la Fundación CONIN, que ha sacado 15.000 chicos, ha evitado que caigan en la desnutrición con su trabajo, y otros 1.500 que cayeron en la desnutrición, logró sacarlos sin que muriera ninguno. Este modelo del doctor Albino, que si gana Macri, el compromiso era llevarlo a toda la Argentina para ir a nutrición cero, a desnutrición cero. Bueno, hoy los diarios kirchneristas y periodistas kirchneristas
le dieron a Albino como en bolsa, lo castigaron muchísimo, criticando un libro que él publica con conceptos muy conservadores. Yo lo entrevisté hoy en la radio, él confiesa que hace 35 años que pertenece al Opus Dei, habla allí de algunos elementos con los cuales yo no comparto, no estoy de acuerdo, pero sí valoro y destaco la tarea extraordinaria porque es imitada en distintos lugares por el tema del combate. Le dijeron depravado y perverso. Depravado cosas que y le perverso, dijeron, ¿no? le dijeron a algunos que, bueno, fingen de periodistas y en realidad son empleados del Estado para hacer propaganda. Pero yo quería saber vos qué opinabas, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, el conocimiento de Albino, tu sensibilidad por el tema de la pobreza y la desnutrición, y además que, si no me equivoco, vos tenés una formación de una familia muy católica, muy cristiana, pero vos no lo sos, no sos muy devota, que digamos, Magda. No, yo no soy una persona religiosa, No sos para una. nada. No tengo ninguna simpatía por el Opus Dei, Claro. al cual pertenece el doctor Albino, pero tengo una enorme admiración por el doctor Albino. Claro. Además, dejémonos de sectarismos. Si el doctor Albino quiere ser del Opus, si además dice que no le gustan las relaciones prematrimoniales, Sí. problema de él. Claro. Lo importante es que ha sacado de la desnutrición y del hambre una cantidad de chicos. Así que usemos la cabeza, que Claro. cada uno piense lo que quiera, ¿te das cuenta? Además, nosotros comentábamos con Diego, si fuese propuesto como ministro de Cultura o ministro de Salud, bueno, ya tendría Se puede determinado empezar a sesgo a hablar. discutir desde el punto de vista de su posición ideológica, pero la verdad que el modelo CONIN ha sido altamente exitoso para resolver uno de los dramas más grandes que tiene cualquier país, que es la muerte de los chicos por hambre, ¿no es Por cierto? supuesto. Además, en un territorio rico como el nuestro es inadmisible, pero como todas las cosas requiere una organización, requiere un pensamiento, que en este caso CONIN ha sido extraordinario, ¿no? Me pareció terrible. Sí, estuve leyendo hoy en página 12 que lo único que les interesaba era que CONIN no le gustan las relaciones prematrimoniales, bueno, un problema de él, que hoy día es lo lógico entre gente joven, y que tampoco acepta los matrimonios del mismo sexo. Claro. También es un tema que cada uno es libre de pensar lo que quiera, ¿viste? Claro, claro. ¿Vos creés, Magda, que justamente esto que vos estabas hablando, este nivel de sectarismo o esta idea de si no estoy de acuerdo cultural, religiosa o políticamente con lo que pensás, considero ya que tu obra no sirve, que vos no servís, que no tenés que ser parte, aunque hayas hecho un aporte importante? Digo, toda esta cuestión social a la cual nos acostumbramos estos años, ¿crees que va a tardar en recuperarse, en recomponerse? La grieta, para llamarlo como dice Nata, la fractura social expuesta, como dice mi viejo, digo, ¿crees que nos va a llevar un tiempo largo recomponernos de eso, recuperarnos? Espero que no, espero que no. Fíjate que hemos demostrado con estas elecciones que este es un país pensante. Es decir, fíjate que lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no sé qué piensan ustedes, pero yo jamás me lo imaginé. No, claro, fue una para sorpresa nada. absoluta. Una sorpresa, y además una mujer al frente de la provincia de Buenos Aires no ocurrió nunca, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que las cosas hay que irlas calibrando a medida que ocurren y siempre con un gran respeto por el otro, ¿no? Yo creo que la famosa grieta es lamentable y ojalá aprendamos a olvidar y a no vengarnos, ¿no? Te hago la última pregunta respecto de eso. Parte de la grieta y toda esa discusión, por lo menos de lo que ha tomado mucha difusión pública, fue, no sé cómo llamarle, un rifirrafe, un chisporroteo, una agarrada que tuviste con Víctor Hugo Morales en Continental. ¿Qué pasó con eso y hacia el futuro? ¿Estarías dispuesto a hacer Es terrible, Leuco, es terrible, Leuco. Busca títulos, Es Leuco. periodista, Magda, disculpale. Es terrible, es terrible. Después dicen que somos nosotros las que traemos los chimentos. Sí, bueno, mira, espérate, ¿quién es? Ah, sí, Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín. Estaba Ricardo Alfonsín. Porque era una entrevista con los candidatos que hacíamos con Víctor Hugo y yo, los dos. Sí. Y entonces empezamos a hablar de libertad de prensa y bueno, ahí ya empezó el clima a enrarecerse y en un momento dado, mientras Alfonsín pacíficamente decía, ¿por qué no lo discuten después? Entonces decía, no, lo vamos a discutir ahora. Y entonces en un momento dado yo le dije a Víctor Hugo que me parecía que había cambiado mucho su manera de pensar con respecto a lo que había sido un año antes y que, bueno, que pensaba que le daban letra para que dijera ciertas cosas. Entonces me dice, ¿vos estás diciendo que alguien de la Casa de Gobierno me indica lo que tengo que decir? Y yo digo, a mí me parece que sí. Además, ¿cómo se llama tu programa?
de televisión, bajada de línea. Bajada de línea. Bueno, era bastante claro. Bueno, se ofendió a muerte. Pero bueno, si él defiende sus ideas, tiene todo el derecho de hacerlo. Pues yo también tengo todo el derecho a no creérmelo. Magdalena, Una cosa quiero decir, antes de despedir a Magdalena, porque vos la presentabas como lo que es Despedila vos, en carácter profesional. Simplemente una cosa, es además una extraordinaria compañera. Siempre está de buen humor, siempre llega con una sonrisa. Yo en el trabajo, hace 2 años que estoy ahí compartiendo todos los medios con vos y siempre llega con una sonrisa, siempre llega de buen humor. No, y los nunca sándwiches que hace traen, ningún las problema, elecciones, y los sándwiches. nunca genera ningún lío. Donde hay cada, no sé, personaje menor que anda haciendo lío por todos lados y la verdad que es un gusto poder laburar con Magdalena. Ay, gracias, Luquito, Y qué la verdad amoroso. que quiero decirlo al aire porque ya todo el mundo lo sabe, pero bueno, quiero aportar también un granito de arena a decir eso, que además de lo gran profesional que es una compañera excepcional. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Muchas gracias a vos por haber venido, Magda. No, un placer. Gracias. Ya venimos, todavía queda mucho programa de los Leuco, Bad Information, algunas de las contradicciones, las promesas no cumplidas, hay tanto, no se vaya, ya venimos.